capítulo 20. El título es El comienzo del último año. La contienda entre los hijos de Israel, hermano. Nos habla de la muerte de María, de la hermana de Moisés. Llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María y fue sepultada. Acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada, hermana de Moisés. María murió en Cades. A través de los años, hermanos, de vagar por el desierto, Israel llegó ahora a Cades. Este es probablemente otro lugar llamado Cades, pero se presenta para recordar el fracaso de la fe en el Cades de Números 13:26, que asocia Cades con el desierto de Parán, y Números 21, que asocia Cades con el desierto de Sin. Es posible, ¿no es cierto, hermano, que haya dos lugares diferentes y ambos con el mismo nombre, ¿ya? Que significa lugar santo. Allí murió María y fue sepultada. La muerte de María, hermano, fue un punto importante en el viaje de Egipto a Canaán. Ella fue la primera de los hermanos de Moisés en morir en el desierto, y su muerte fue una demostración importante, hermano, del cumplimiento de lo que Dios prometió, que la generación que se negó a entrar en Canaán moriría en el desierto, y la nueva generación entraría en su lugar. La muerte de María, hermano, nos muestra que no hubo excepción, no hubo excepciones especiales para la familia de Moisés. Dios dijo que solo Josué y Caleb sobrevivirían a esa generación, en Números 14:30. ¿Ya? Y eso incluía a María, a Aarón e incluso al mismo Moisés, hermano. Este capítulo mostrará la fragilidad de cada uno de estos importantes líderes, ya, que se veían fuertes en el traslado, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, pero aquí vamos a ver la fragilidad que tenía cada uno de estos líderes que guiaban al pueblo de Israel. Muchas personas todavía, hermanos, se engañan pensando que tienen una excepción especial de parte de Dios. Yo creo que eso es lo que podría haber pensado Moisés y su familia. Y creen que son un caso exclusivo, con su propio arreglo especial con el Señor. Si Moisés y sus hermanos no tuvieran un trato especial, no deberíamos ser tan arrogantes como para pensar que tenemos nuestro propio trato con Dios. El trato que tenía Moisés con Dios no era un trato, como les dijera, eh, un trato especial. Dios eligió a Moisés, ¿no es cierto?, para comunicar a través de él al pueblo de Israel lo que tenían que hacer en el viaje, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. Pero vimos que Moisés también tuvo problemas con este pueblo rebelde. Y allí murió María, y allí fue sepultada. María, hermano, fue un personaje complicado. Fue encomiable por su voluntad al ayudar a Moisés y sus padres, en Éxodo 2:4-8. Y admirable por guiar a Israel en la alabanza. Sin embargo, hermano, también cayó en desgracia. Acordémonos de la rebelión que tuvo contra Moisés en el capítulo 12 de Números. Ese único incidente, hermano, de rebelión dejó una mala marca contra él. El versículo 2, del 2 al 6, nos habla de Israel contiende con Moisés y Aarón a causa de la sed.
Y aquí vamos a ver algo importante, hermano, que sucedió con Moisés. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Ya? Nosotros estábamos convencidos de que que Dios le había dicho que golpeara la roca. Pero aquí vamos a ver que no es así. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Postraron sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. No había agua para la congregación. Y esta era una necesidad legítima, hermano, ¿no es cierto?, para cualquier persona y especialmente para el pueblo de Israel y su ganado. Sin embargo, podrían haber confiado en el Dios que le había provisto diariamente y haber hecho un llamado lleno de fe a Moisés. ¿Ya? En lugar de ellos se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Ya? Las emprendieron contra Moisés y contra Aarón. Ojalá, dice, hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A qué nos llevó su disputa? Su disputa, hermano, los llevó a declaraciones escandalosas, palabras que carecen de confianza en Dios. Ellos no confiaban en Dios, ni menos iban a confiar en Moisés y Aarón. La generación anterior de incredulidad estaba casi muerta. Y ahora la generación más joven comenzaba a actuar como la generación incrédula, hermano. Dudaron abiertamente de la promesa de Dios, de que Él los guiaría a la tierra prometida. Dudaron. Y cuando llegaron no quisieron entrar a Canaán. Y Dios les dijo ahí que iban a morir en el desierto y que solamente algunos iban a entrar a la tierra prometida. Como los padres murmuraron, así también lo hacían los hijos en este momento. Y todo contra Moisés y contra Aarón. Y le dicen: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Su contención los llevó a hacer acusaciones escandalosas. ¿Y a quién culparon? A Moisés y Aarón de tramar la muerte del pueblo y de sus animales. De ellos reclaman, dice: no es lugar de cementera, de higuera, de viña ni de granada. Su contención, hermano, limitó su visión. En lugar de ver el desierto como el lugar de la provisión fiel y milagrosa de Dios, solo podían ver el desierto como el lugar que no tenía la abundancia de Canaán, que ellos habían rechazado, hermano. Irónicamente, nunca, hermano, llegarían a la abundancia de la tierra de Canaán a menos que aprendieran a confiar en Dios en el desierto. Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Moisés y Aarón se dieron cuenta, hermano, de lo serio que era esto. Con esta actitud contenciosa, la nueva generación sería tan incrédula, tan desconfiada de Dios como la vieja generación, y también perecerían en el desierto. Tenemos aquí el primer acto de una nueva época. Y la cuestión que hay que probar es si los nuevos hombres son mejores que los antiguos o qué va a pasar. Esto es lo que da importancia al acontecimiento y explica la amargura de Moisés al encontrar el viejo espíritu de los padres viviendo en los hijos. Se encontraba con el
problema anterior se encontraba ahora con los hijos creándole los mismos problemas. ¿Ya? El espíritu de los padres viviendo en los hijos. El mandato de Dios a Moisés: provee agua para Israel. Y aquí vamos a ver por qué Dios se enojó con Moisés. Y habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, escuchen hermano, hablad a la peña a la vista de ellos, hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara, hablad a la peña a la vista de ellos. Específicamente, hermanos, Dios le dijo a Moisés: toma la vara, pero que no la usara. Dios prometió proporcionar agua a Israel cuando Moisés hablara a la peña a la vista de ellos. Ahí Dios le iba a proveer de agua, pero no le dijo que golpeara la peña, que le hablara. Y ella dará su agua, dice. En el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y salió agua. En Éxodo 17:6. Aquí Dios le ordenó a Moisés que solo le hablara a la roca, hermano, sosteniendo la vara en su mano, no que la golpeara. La contienda de Moisés con el pueblo y con el Señor. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo ahora: oíd, ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Por favor, entiendan bien. Oíd, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, nosotros les vamos a hacer salir aguas de esta peña. Yo y Aarón les vamos a hacer salir aguas de esta peña. Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó. Moisés, hermanos, comenzó haciendo exactamente lo que Jehová le había dicho que hiciera. Tomó la vara y reunieron al pueblo de Israel. Oíd ahora, rebelde, le dice Moisés: os hemos de hacer salir agua de... O sea, nosotros le vamos a hacer salir agua de la peña. Dios le dijo a Moisés que simplemente tomara la vara y le hablara a la roca. Dios nunca le dijo a Moisés que le sermonease al pueblo de Israel, especialmente de manera tan dura y airada. Hubo un momento en que Moisés tuvo que ser el mensajero de la ira de Dios, pero esto no era uno de esos momentos. No era bueno que Moisés le sermonease a Israel. Era peor que lo hiciese con una actitud airada, llena de amargura, de desprecio contra ellos. En ocasiones anteriores, hermano, cuando Israel contendió contra Moisés, este reaccionó de manera muy diferente. En Cádiz, por ejemplo, Moisés se postró ante Dios cuando el pueblo se rebeló, en número 16:4. En Mara, ¿cierto?, las aguas amargas, Moisés clamó a Jehová, no contra el pueblo. En Masá y Meriba, Moisés se enfrentó al pueblo, pero aparentemente sin la ira, ni el desprecio y la amargura que se ve aquí. Habría muchas razones para explicar la reacción pecaminosa de Moisés, pero no habían excusas adecuadas, hermano. Él fue provocado
pero respondió en pecado, como más tarde se describe en el Salmo 106, del 32 al 33. 33. También le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Os hemos, fíjese la palabra, os hemos, o sea, nosotros hemos de hacer salir agua de esta peña. Puesto, hermano, que Moisés y Aarón estaban delante del pueblo, probablemente se refiere, probablemente se refiere a ellos. Moisés le habló al pueblo como si fuera él y Aarón los que le darían el agua al pueblo y no Jehová. Entonces, este es el pecado de Moisés. Entonces, dice que Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios no le había dicho eso, dijo que le levantara la vara y le hablara a la roca. Moisés en este momento desobedeció a Dios directamente, golpeando la roca en lugar de hablarle. No solo la golpeó, sino que la golpeó 2 veces. Cuando golpeó la roca, al comienzo del viaje del Éxodo, solo tuvo que hacerlo una vez. Aquí, por ira y frustración, ira tiene que haber estado enojado Moisés, ¿no es cierto?, por todos los problemas que traía. Recién no habían querido entrar a la tierra de Canaán y Dios los mandó al desierto, ¿no es cierto?, de vuelta a Egipto. Aquí, por ira y frustración, Moisés golpea la peña con su vara 2 veces. Fíjese que aquí la Targum palestina, que es una traducción al arameo de la Biblia hebrea, dice muy significativamente que el primer golpe, la roca dejó caer sangre, lo que indica la trágica pecaminosidad del golpe airado. Esto es lo que dice la Targum palestino, que es una traducción al arameo de la Biblia hebrea. Dice muy significativamente que al primer golpe la roca dejó caer sangre, lo que indicaría la trágica pecaminosidad del golpe airado. Salieron muchas aguas, a pesar del fracaso de Moisés, tanto en actitud como en acción. Un segundito. A pesar del fracaso de Moisés, tanto en actitud como en acción, Dios aún proveyó muchas aguas para el pueblo, hermano. Tal vez, como el agua fue provista con éxito, Moisés pensó que Dios estaba complacido y que todo estaba bien. Porque el amor de Dios por su pueblo es tan grande, hermano, que usa instrumentos imperfectos. El hecho de que Dios use a alguien no es evidencia de que la persona usada esté en una relación correcta con Dios y sirviendo de acuerdo con el corazón de Dios. Él usa personas y cosas imperfectas, ¿no es cierto?, para servir al pueblo al creyente. Geógrafos e intérpretes bíblicos, hermanos, han escrito durante años sobre los extensos acuíferos que existen bajo los estratos rocosos superficiales de la península del Sinaí. Los geógrafos ahora, ¿no es cierto?, ellos tienen todos los instrumentos para hacerlo y han hecho muchos estudios sobre la cantidad de aguas que hay en ese, pero no existían en el tiempo de Moisés. Solamente Dios dirigía a Moisés. Así que en el momento del pecado de Moisés al golpear la roca, Dios hizo brotar el agua de la fuente subterránea
abasteciendo con creces las necesidades de la población israelí. La reprensión y corrección de Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí le dice: por lo que hiciste, ¿no es cierto?, no entraréis a la tierra prometida con esta gente. Estas fueron llamadas las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él se santificó en ellos. Y les dice: por cuanto no creísteis en mí. O sea, la actitud y acción pecaminosa, hermanos, de Moisés estaba arraigada en la incredulidad. No le creyó realmente a Dios cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca y no que la golpeara. La incredulidad tiene muchas formas. Muchas formas. Fue fácil ver la incredulidad de Israel en Números 14 cuando rehusaron confiar en Dios y entrar a la tierra prometida. Ellos dudaron de Dios. Uno de los que subieron a la tierra prometida, ¿no es cierto?, dijeron, trajeron un racimo de uvas en una vara para poder trasladarlo entre dos hombres, ¿ya? Pero eso no les bastó, sino que dijeron que habían gigantes que no eran capaces de vencerlo y no confiaron en que Dios le había prometido dejarnos en la tierra de Canaán. Pero aquí Moisés comete el mismo pecado. Aquí Moisés también fue incrédulo, pero en circunstancias diferentes. Moisés no confió en que Dios corrigiera a su pueblo, así que se encargó de hacerlo en un momento en que Dios no quería corregir a Israel. Moisés actuó como un príncipe egipcio, más que como un siervo de Jehová. Ahí se equivocó Moisés, en la forma de actuar, con ira. Bajo los encabezados: no creíste en mí y fracasaste al no santificar al Señor delante de los hijos de Israel. Hubo muchos pecados, hermano, muchos pecados específicos de Moisés. Pecados que los líderes de los pueblos de Dios deben tener especial cuidado para no cometerlos. El actuar precipitadamente en un momento de vulnerabilidad emocional, es posible que Moisés sufriera un dolor no resuelto por la muerte de su hermana. Puede ser, son suposiciones, no lo afirma, no lo confirma la palabra. Simplemente desobediencia puede haber sido no hacer lo que Dios le dijo que hiciera, ¿cierto? Ser un mal ejemplo, no mostrar a Dios como santo ante el pueblo, con las palabras que dijo: les daremos, ¿no es cierto? No que Dios le iba a dar, sino que ellos aparecían como los que iban a proporcionar el agua. No escuchar cuando Dios quería hacer algo diferente, al pensar que los milagros podían hacerse de manera mecánica, ¿ah? Que solo golpear, ¿no es cierto?, iba a salir el agua, no que Dios hacía el milagro. Molestia por el ego herido, ¿ya? Atribuirse el mérito de la obra de Dios, pensar que la obra de Dios debe incluir algo más que palabra. Presentar a Dios como enojado con su pueblo cuando Dios no está enojado. Importante, ceder a la ira personal contra el pueblo de Dios. Ceder a temer lo peor debido a la incredulidad y la falta de fe del pueblo de Dios. No recurrir a la fuerza de Dios para resistir hasta el final. Ser una mala ilustración de Jesús. Tal vez
No hay en todo el Antiguo Testamento una historia más instructiva para todos los llamados a guiar al pueblo de Dios que la del fracaso de Moisés, hermano. Lo que hizo fue de lo más natural. Ahí radicó el error. Para santificarme delante de Dios, delante de los hijos de Israel, lo que Moisés hizo fue algo impío. Hizo que Dios pareciera igual que un hombre enojado o uno de temperamentales dioses paganos. No reflejó el corazón y el carácter de Dios ante el pueblo de Israel. Por tanto, le dice Dios, no meteréis esta congregación en la tierra. La tierra, está hablando de la tierra prometida. La corrección de Dios a Moisés fue dura, hermano. Este gran lugar, líder de Israel, no los llevaría a Canaán, aún de joven, ¿no es cierto?, antes de que tuviera el problema con el, eh, con el egipcio, ¿no es cierto? Moisés soñaba con ser un libertador para su pueblo y ahora no completaría su trabajo. Otra persona lo terminaría. Podríamos haber pensado, Israel podría haber pensado y Moisés podría haber pensado que estaba exento del decreto de que toda la generación mayor de edad, cuando comenzó el éxodo, pereciera en el desierto. Pero Moisés, a pesar de ser un gran líder, hermano, seguía siendo un hombre sujeto a Dios y a la ley de Dios. Por eso Dios le vuelve a repetir, le dice, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Esto puede parecer un castigo excesivamente duro para Moisés, hermano. Parece que por solo un desliz ahora tenía que morir lejos de la tierra prometida. Pero Moisés estaba siendo juzgado por un estándar más estricto debido a su posición de liderazgo de la nación y porque tenía una relación singularmente cercana a Dios. ¿Ah? Por eso el castigo tenía que ser más duro. A veces es injusto, hermano, juzgar a los maestros y líderes como un estándar perfecto. Pero es correcto que los maestros y líderes sean juzgados por un estándar más estricto. Es correcto, aunque a nosotros nos parezca injusto. Santiago 3, versículo 1 nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando nos hacemos maestros nosotros mismos, ¿no es cierto?, y cometemos errores, sabemos que recibiremos mayor condenación que los que no tenían idea y que no eran maestros. Lo más importante en esto es que Moisés arruinó una hermosa imagen de la obra redentora de Jesús a través de la roca que proveyó el agua en el desierto. Pero el Nuevo Testamento, hermano, deja claro que esta roca que proveía agua y daba vida era una imagen de Jesús. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Jesús, hermanos, al ser golpeado una vez, proporcionó vida a todos los que bebieran de él. Juan 7:37 nos dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. Pero era innecesario e injusto que Jesús fuera herido de nuevo porque el Hijo de Dios solo necesitaba sufrir una vez, hermano. Hebreos 10, del 10 al 12, capítulo 10, versículo 10 al 12 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, hermanos, podemos acudir a Jesús con palabra de fe, como nos indica Romanos 10, versículo 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero como Moisés solo debería haber usado palabra de fe para llevar agua vivificante a la nación de Israel, Moisés arruinó esta imagen de la obra de Jesús que Dios pretendía mostrar. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí y seguiremos con la última parte el próximo.